Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. Porque el cometer errores es humano y hoy veremos que también en las grandes películas suceden. Los grandes directores o productores no pueden estar al tanto de todo lo que sucede en sus rodajes, de ahí que sucedan cosas como estas. Eso sí, algunas de ellas son poco notables, tendrás que mirar 2 veces para darte cuenta. Pero en otros grandes títulos, los errores de películas están a la orden del día. Además, son esas películas que has visto una y otra vez, pero como bien decimos, hay que tener los ojos bien pegados a la pantalla para poder descubrir algunos de estos errores. No te los pierdas y dinos si ya te habías dado cuenta de algunos de ellos. Si hay una película que marcó a más de una generación, fue Pretty Woman. Interpretada por Julia Roberts y Richard Gere, se convirtió en un gran éxito. Todavía es hoy la que seguimos viendo cada vez que la vuelven a emitir en televisión. Pero ¿alguna vez has visto errores en ella? Pues los hay y la verdad es que son una buena cantidad. Pero eso no impide que siga siendo de nuestras favoritas. Hay una escena que llama mucho la atención. Tras pasar la primera noche juntos, Julia se pone a desayunar en una mesa con un despliegue de ingredientes, ya que parece que Gere no es muy dado a comer por la mañana. En un momento dado vemos como la protagonista le da un mordisco a un croissant, que luego se convierte en una tortita. Una tortita a la que le da 2 bocados, pero luego se ve que es uno solo. Star Wars, o bien la Guerra de las Galaxias, no se queda atrás en popularidad. Es una saga de películas que también ha cautivado a gran parte del mundo. George Lucas estuvo al frente del proyecto, pero en él también se dejan ver una serie de errores de películas. Quizás hayas notado más de uno. A veces, cuando suceden este tipo de errores, no siempre hay que borrarlos del mapa. En este caso, hasta se puede volver a poner, pero ya con el tono de humor que se merece. Es por ello que cuando uno de los Stormtroopers se golpea con la parte del techo, no ha pasado tan desapercibido como creíamos. Un momento de los denominados épicos. La saga juvenil Crepúsculo también es otra de las películas que han marcado un gran éxito. Una nueva historia de amor entre un vampiro y una humana que cautivó al público. Claro que las aventuras eran de esperar y también parece que los llamados errores de películas. Ni una tan reciente como esta se queda a salvo de ello. Quizás en este caso el error es bastante claro, aunque no todo el mundo se haya fijado. Sabemos bien que los espejos y cristales pueden jugar una mala pasada. Cuando Bella llega a su coche, hay algo que refleja en el cristal de este. Sí, se trata de una cámara que está haciendo su trabajo y ni se percata de que está saliendo de manera indirecta. Quizás se trata de uno de los grandes errores de películas, más que nada porque ha sido muy comentado. Seguro que tú también lo has descubierto en su momento. En la película interpretada por Brad Pitt, Troya, este hacía su papel de Aquiles. Estaba basada en el libro de la Ilíada de Homero, con pinceladas de la Odisea del mismo autor. Pues bien, los troyanos y los helenos enfrentados en otra época, pero donde también aparecen elementos de esta. El paso del avión ha sido muy comentado y es por ello que se trata de otro de los grandes errores de películas, aunque en este caso fruto de la casualidad, algo que quedó grabado y que ha dado la vuelta al mundo. La película, que en inglés llevaba por título Edge of Tomorrow, se estrenó en el año 2014. La película se sitúa en un futuro no muy lejano, donde parece que los extraterrestres están decididos a hacerse con nuestro planeta. Pero ahí estará Tom Cruise en un personaje principal que hará todo lo posible para que no suceda. El oficial, aunque sin experiencia en el combate, se pone al frente de todo ello. Él también está atrapado en una especie de bucle, pero no por ello se quedará atrás. En un momento dado se ve cómo estudia la parte de Europa con un fallo en el mapa.
se indica que la capital de Croacia es Ljubljana y realmente es Zagreb. La película de gran éxito Buscando a Nemo también cuenta con numerosos detalles que podríamos calificar como errores de películas. Sí, porque son los mismos planos, pero tienen rasgos o elementos diferentes. Hasta en ocasiones se van desapareciendo algunas cicatrices que los personajes tienen. En otras, cuando miramos a una pared, vemos un póster, pero al momento que vuelven a enfocarlo ya no está. Claro que quizás a simple vista no es algo en lo que te fijes rápidamente, pero sí es verdad que cuando se van analizando este tipo de películas, entonces nos damos cuenta de que llevan más errores de los que podíamos pensar. La exuberante actriz Megan Fox también la vimos en diversas películas y en este caso en el papel de April. Claro está que parece que en ocasiones se van introduciendo ciertos elementos que no corresponden con su tiempo. Algo similar veíamos en la película Troya, que antes mencionábamos, pero aquí no es algo muy casual. Si bien el avión no se pudo parar, en este caso vemos cómo se trata de otro de los errores de películas. Parece que la cámara que usa April lleva Bluetooth, lo que en la época en la que está grabada dicha película todavía no era algo muy común verlas. Quizás sea eso de que el futuro siempre está más cerca de lo que podamos imaginar. Otra de las sagas más seguidas y que nos han enganchado a la gran mayoría del público es Piratas del Caribe. Sin duda, las aventuras de Jack Sparrow no han dejado indiferente a nadie. Son muchos los personajes que aparecen y los cambios de secuencias, así como de planos. Entre tanta gente no nos habíamos percatado. Pero si nos ponemos a hacer un repaso, entonces sí aparecen. No hablamos de la famosa marca en el gorro de Jack, sino que en este caso es una persona del rodaje. Una persona que desde luego no va en consonancia con el look de la tripulación, pero que se ha metido en un plano que seguramente no le pertenecía. En este caso tenemos a Ben Affleck como protagonista de la película Argo. La película sí es del año 2012 y también está dirigida por Affleck. Además, consiguió el Oscar a la mejor película, por lo que estamos ante uno de los que ya se pueden llamar peliculón, pero no por ello se queda fuera de los errores de las películas. Sí parece que también los tiene, aunque destacamos uno bastante importante. Aunque como decimos, la película es bastante actual, la trama de la película se desarrolla en 1979, pero el protagonista luce un Rolex que fue lanzado en el año 2008 cuando se fabricó. Según algunos medios, parece que no es el único error. La película de superhéroes se lanzó en el año 2012. En ella pudimos ver a las grandes estrellas del mundo de Hollywood que interpretaban a esos grandes héroes que conocemos desde siempre. Una batalla campal que también ha contado con numerosos errores, pero entre tanta secuencia de acción quizás no te has percatado. Pero hay uno bastante curioso y es que cuando Thor está en plena lucha vemos junto a él un coche volcado con un gran bollo. Hasta aquí no hay problema, pero es que al momento volvemos a verlo y ya no tiene bollo alguno. Parece que en un abrir y cerrar de ojos se ha arreglado. En la película Gladiator también nos podemos encontrar con diversos errores de películas que han sido muy comentados. Son varios los que nos indican que realmente la historia no puede ocultar que se ha hecho en el mundo del presente. Pero aquí os mostramos otro que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de una escena donde vemos a lo lejos cómo de nuevo hay otro miembro. Por su vestimenta no pertenece al reparto, lo que hace pensar que es un miembro del equipo que no está donde tenía que estar y se ha colado en el momento del rodaje sin apenas darse cuenta de ello.